Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, Canal Altavisión de Coope Santos RL. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y me acompaña don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, don José Aquiles, compañero Roy, y a la invitada, desde luego, un saludo muy cordial y afectuoso de parte del programa Hablemos. Vamos a ver si logramos llenar las expectativas con la invitada y el tema que vamos a abordar el día de hoy. Esa es la esperanza. Así es, hoy tenemos como nuestra invitada a la licenciada Ana Hidalgo Solís, psicóloga y coordinadora del área de violencia de género del INAMU, del Instituto Nacional de las Mujeres, con quien vamos a estar abordando este tema durante esta tarde, esta noche. Y desde luego vamos a tratar también de atender llamadas telefónicas, porque hay mucha gente que nos ha pedido que abordemos este tema. La anterior vez que estuvo el juez Fabricio Garro no lo pudimos hacer, que era un tema propiamente laboral, pero hoy sí vamos a tratar de abordarlo, y así es que vamos a abrir la línea telefónica también, don Santiago, ¿verdad? Ahorita vamos a poner ahí en la pantalla el número telefónico del canal para que la gente que quiera hacer alguna consulta a la licenciada la pueda hacer, con el ruego de que sean consultas muy concretas, o sea, no extenderse para poder sacar provecho, o bien pueden llamar aquí al canal y dejar la consulta y aquí se la estaremos trasladando a la licenciada Ana Hidalgo Solís. Igualmente hoy vamos a darle la bienvenida a un nuevo colaborador del programa, al contador Roy Manuel Naranjo Abarca, quien nos va a seguir colaborando aquí en el programa Hablemos. Don Roy es contador, ya con una experiencia de 18 años en la contaduría, es colega de don Santiago. Estamos llenos de contadores aquí, ¿verdad, Santiago? Muy buenos todos. Yo creo que sí. Buenas noches, don Roy. Buenas noches, don José Aquiles. Buenas noches, don Santiago. La licenciada, doña Ana, bienvenida a la zona. Muchísimas gracias por la oportunidad y a sacar el máximo provecho, ¿verdad? Gracias por invitarme al programa y aquí estaremos pues dando algunos tipsitos en algunos temas relacionados. Queremos que don Roy nos ayude en la parte propiamente contable, temas de impuestos, de declaración de la renta y como un pequeño segmento en los programas en los que lo podamos hacer. Y hoy para estrenarlo le vamos a preguntar a don Roy, ¿qué es el cierre fiscal? Bueno, el cierre fiscal, todos conocemos y a todos nos asusta un poquito cuando hablamos del cierre fiscal porque lo relacionamos siempre con el Ministerio de Hacienda. El proceso de cierre fiscal lo tiene que realizar todas aquellas personas físicas y jurídicas que realicen una actividad lucrativa. Y este proceso, en términos muy sencillos, lo que hace es tomar la totalidad de los ingresos generados durante un periodo, le restamos el total de los gastos igualmente generados durante ese periodo y eso nos va a dar un resultado, sea positivo o negativo, pérdidas o ganancias, las cuales se declaran al Ministerio de Hacienda de forma anual mediante la declaración jurada de impuestos sobre la renta. Muy bien, de ahora en adelante vamos a seguirles ayudando con esos temas para que la gente sepa qué es lo que tienen que hacer con la renta y para estar al día y no tener problemas. Aquí vamos a estar dando esos consejitos y esas guías muy básicas para que elaboren sus declaraciones, que ya se acerca el cierre fiscal. Yo creo que como Santiago también va a ejercer la contaduría ahora, que ya salió de No, yo creo que ya está cansado. sí, ya no. Consejos sí se le puede dar a personas que necesiten alguna orientación. Con mucho gusto, en ese aspecto sí, desde la casa, con mucho gusto. Perfecto. Bien, doña Ana, yo creo que todo, buenas noches y muchas gracias por atender la invitación que le formulamos para asistir al programa Hablemos. Es un tema de mucha actualidad y todos los días vemos en los medios de comunicación que hay violencia intrafamiliar, que hay discriminación, que hay acoso sexual, que hay acoso laboral. Y entonces, como nosotros no somos duchos en la materia, tenemos que acudir a las personas que saben y ustedes, desde luego, son
la parte experta en esta materia. Es que primero que todo, buenas noches, doña Ana Hidalgo Solís. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto venir por esta zona que es tan bonita del país. Para el INAMO es muy importante poder participar en este tipo de programas porque entendemos que son esfuerzos de la comunidad por establecer mecanismos de comunicación con las ciudadanas y los ciudadanos y que tiene sobre todo un perfil educativo, que ya veo que es variado, ¿verdad?, en el sentido de los temas. Y esto es importante para el INAMO porque en la variedad de aspectos que nosotros desarrollamos en la institución, mucho tiene que ver con la educación. El objetivo del INAMO es promover la igualdad entre hombres y mujeres, que significa sobre todo un cambio en la cultura, ¿verdad? Un cambio hasta en los valores, digamos, de la sociedad, y en ese sentido el papel de la educación es fundamental, ¿verdad? Sin educación, sin un reaprendizaje, usted hablaba ahora del tema de la violencia contra las mujeres, que creo que es lo que vamos a hablar ahora en detalle, implica sobre todo un reaprendizaje de la forma como hemos aprendido históricamente a relacionarnos los hombres y las mujeres. ¿Qué es el INAMO? Expliquemos qué es el INAMO para Claro, que la gente nos vaya entendiendo y vamos entrando en el tema. Y reitero, mucha gente nos ha solicitado que hablemos de esto y entonces hoy hay que aprovechar, sobre todo a las mujeres que se sientan agredidas de alguna manera, ¿verdad? Que aprovechen y si no quieren dar el nombre no importa, para que no se expongan, pero y si no quieren al aire, igual, podemos hacerla, como decía al principio, tomar nota de la consulta y aquí se la trasladaríamos a la licenciada, y si no es porque el tema está muy claro. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay muchas cosas que podemos aprender y aprender entre todos. El INAMO es una institución del Poder Ejecutivo, es una institución realmente autónoma que su misión, su objetivo es la promoción de los derechos de las mujeres. Y surge... Tiene rango de ministerio, ¿verdad? No, tenemos una ministra sin cartera, pero la naturaleza de la institución es una institución autónoma. Entonces ella tiene el rango compartido entre presidenta ejecutiva como de institución autónoma y ministra de la condición de la mujer. Entonces decía que la razón de ser de la institución, nosotros somos institución autónoma desde el año 2000, pero antes había una dependencia que promovía los derechos de las mujeres desde los años 60, que era una adscrita al Ministerio de Cultura, que se llamaba Centro de Mujer y Familia, que tal vez algunos recuerden. Entonces decía que la razón de ser tiene que ver con el hecho de que a pesar de que nuestra Constitución dice que todas las personas somos iguales en derechos, existen diferentes aspectos de la vida social, muchos de ellos medulares, en los cuales las mujeres y los hombres no tenemos en la práctica y en la realidad iguales derechos. Por eso se habla de la discriminación de la mujer como un problema no costarricense, sino un problema de la sociedad en general, y que reviste diferentes tipos de condiciones. Costa Rica ha avanzado mucho en lo que son los derechos de las mujeres. Afortunadamente tenemos muchas conquistas que la sociedad ha hecho en los últimos años, no así en otras sociedades, que las podemos ver en la televisión, ¿verdad? De mujeres que incluso no las dejan salir si no están absolutamente cubiertas, porque se sigue considerando que el cuerpo de la mujer es pecado, es una provocación al hombre, mujeres que no pueden salir en algunos países si no son acompañados de un hombre. Recuerdo una película que tal vez las personas puedan querer ver que se llama Osama, que no tiene nada que ver con Osama Bin Laden, pero es la historia de una mujer que para poder salir a la calle tiene que salir acompañada de un hombre, aunque ese hombre sea un niño de 2 años, ¿verdad? Porque aquí el tema es Pero bueno, digamos que esas son otras sociedades. En la nuestra, a pesar de todos los esfuerzos, recordemos que las mujeres no votamos sino hasta 1950-51, ¿verdad? Fue la primera vez que se discutió. Exactamente, sí, allá en la Tigra de San Carlos, exactamente. Y entonces ahora las mujeres jóvenes que ejercen su voto a los 18 años no recuerdan, pareciera que todas esas cosas fueron dadas, que siempre fue así, pero realmente no fue así. En este país y en muchos otros fue una lucha muy dura poder lograr el derecho al voto. Algunas mujeres como doña Carmelira,
ya sé que ellos, Odio, Eunice, tuvieron problemas, ¿verdad? De Chabela Vargas, por ejemplo, que Sí, bueno, porque había mucho rechazo, digamos, a la escritora esta que acaba de cumplir 100 años, bueno, Doña Carmen. ahorita me recuerdo el nombre. Eunice, Odio, ¿no? Yolanda perdón. Bramuno, sí, una gran escritora costarricense, igual que Carmen Lira, igual que terminan siendo reconocidas Chabela Vargas en el exterior incluso con un gran nivel de resentimiento social, porque la Costa Rica de su época las expulsa por su forma de vida, por su forma de pensar, porque estaban planteando reivindicaciones y derechos de las mujeres que en esa época se consideraban que atentaban contra las buenas costumbres, ¿verdad? Si ustedes recordarán o han leído, las mujeres en Costa Rica, los argumentos eran, desde que la política era sucia, entonces las mujeres eran inmaculadas y no podían, hasta los argumentos que decían que es que las mujeres no podían pensar en las cosas públicas, ¿verdad? O sea, que las mujeres, su mentalidad y su ser era solamente para cocinar, lavar y el cuidado de los hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente hemos caminado mucho trecho, muchas conquistas han existido, pero todavía hay limitaciones. Por ejemplo, el salario. Pareciera que no es así, pero los estudios que hace el Estado de la Nación, el Instituto de Estadísticas y Censos, por ejemplo, indican que entre un 15 y un 20% las mujeres con la misma preparación, con los mismos atestados, en funciones iguales, reciben salarios diferentes, hasta un 15%. El otro día estaba con un grupo de norteamericanas que nos decían que incluso la brecha en los Estados Unidos es mayor del 15%, puede llegar hasta el 30%. Entonces, esos son como, digamos, el tipo de ejemplos que a ratos que es necesario plantear. No sé si ustedes son aficionados a la televisión, pero hay una serie de televisión muy famosa en los Estados Unidos que se llama The House of Cards. No sé, que tiene, bueno, es toda una serie que plantea dilemas en relación con el ejercicio del poder y las dinámicas en los Estados Unidos. Su actriz es una de las series más top. Su actriz principal, que funge como la esposa del presidente de los Estados Unidos, salió hace como un mes a denunciar que a ella, ¿verdad?, que es la contraparte, que está en absolutamente todos los episodios, junto con Kevin Spacey, que es el actor principal, ella recibe un 15% menos de salario. Y entonces dice, bueno, ¿por qué? Si estamos compartiendo. Esto como para ejemplificar de que es una cosa no solamente de Costa Rica, sino de muchos países, incluso los Estados Unidos, donde pensaría que las cosas son un poco diferentes. Entonces, bueno, el INAMO trabaja en relación con esto, trabaja en la promoción de la empresariedad de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres hemos sostenido la vida, ¿verdad? Si no se trabaja en el mundo público, en el mundo remunerado, hay una amplitud de actividades donde las mujeres trabajamos, sostenemos familias, más de un 30% de los hogares en este país son jefeados por mujeres. Esto quiere decir que la mujer es la jefa de la casa y no necesariamente con un trabajo muy remunerado, etcétera. Bien, me dice que vamos a comercial, vamos a ir a una pausa con nuestros patrocinadores, Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarrazú, Hotel La Arboleda también en San Marcos de Tarrazú y Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés. Ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Cope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Cope Santos RL. Don Roy, ¿conoce usted Bar y Restaurante Tachitos? Desde 1983 se estableció Bar Restaurante Tachitos, San Marcos de Tarrazú, con los mejores platillos de San Marcos. ¿Y el Nuevo Lecos? El Nuevo Lecos, con gran fiesta de los gallos. Es ahora con cocina típica y de sabor, ¿verdad? Y siempre nos atiende aquí, lo mejor. De maravilla, delicioso con el café. Cafecito. ¿Cómo se llama Café de Santiago? Nato Café. Nato Café, no se los olvida, ¿verdad? No, es que es un sabor diferente al café tradicional que tomamos. Y los turistas que visitan la zona de Los Santos se hospedan desde luego en el Hotel La Arboleda, un hotel de 3 estrellas en San Marcos de Tarrazú, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos.
Bien, don Santiago, usted tiene una consulta para Sí, doña yo Ana Hidalgo. quería como para entrar ya en materia propiamente, me parece, tal vez nos ayudaba doña Ana con como una definición de la violencia, algunos tipos de violencia que ya ustedes en su trayecto, el ministerio tiene identificados, porque leyendo por ahí un poquito de información, yo no imaginaba, digamos, la diferencia de metodologías que hay para la violencia contra la mujer, no solamente en el hogar, sino en la parte laboral también. Entonces tal vez ahí nos podría ayudar un poquitito con una definición. Claro, con mucho gusto. Tal vez para decir antes que en esto que hemos estado hablando en el primer segmento, donde hablábamos de diferentes condiciones de discriminación de la mujer, uno podría decir que la expresión más grave, más aguda de cómo se manifiesta esa discriminación tiene que ver con la violencia. Porque toda persona, persona con una condición de discriminación en algún momento va a tratar de revertir esa situación, va a tratar de cambiar o de exigir un mejor trato. Y sabemos a lo largo de la historia que la relación, cuando hay ese desequilibrio de poder, ese desequilibrio de fuerzas, digamos, entre alguien que tiene más poderío, más capacidad de decisión, para aquella otra persona que está dominada, es el uso de la violencia, ¿verdad? Hablemos de los esclavos negros, de los indígenas, etcétera, ¿no? Digo esto porque para ver si se puede entender el hecho de que la violencia contra las mujeres existe en diferentes espacios y el objetivo de la violencia es garantizar esta condición de sometimiento y de discriminación, contrario a una condición de igualdad. Casi siempre los agresores somos los hombres. Sí, es una lógica del sistema, digamos, pero efectivamente la mayor parte de las agresiones directas a las mujeres vienen desarrolladas por los hombres, porque eso tiene que ver con una forma como la sociedad ha educado a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Es un poco lo que culturalmente conocemos como una cultura machista, ¿verdad? Que se expresa de muchas maneras. La violencia es la forma más extrema, ¿verdad? Uno podría decir, es machista también una actitud, por ejemplo, cuando usted no le permite a su compañera o a sus hijas, por ejemplo, salir a la calle o en el pasado, que todavía hay bastante, no tanto como antes, querer estudiar o querer trabajar, ¿verdad? De querer desarrollarse, o por ejemplo, esos roles a veces tan estereotipados que persisten en las casas, donde ciertas funciones solamente las desarrolla la mujer, otras solamente las desarrollan los hombres, ¿verdad? Y que a veces las mismas mujeres somos, como parte de nuestra cultura, nos dan el mandato de reproducir este tipo de cosas, y entonces fulanita, usted sírvale a su hermano la comida, le lava los platos y le plancha los calcetines, ¿verdad? Y no, digamos, en un sentido, digamos, de lo que es un ejercicio democrático de tareas en el hogar. Entonces, esto para decir que eso que llamamos machismo tiene muchas manifestaciones, ¿verdad? Que hay que ir que van cambiando. Una de las más importantes tiene que ver con las tareas del cuidado, de las tareas de lo que llamamos los cuidados, que han sido históricamente asignados a las mujeres. Las mujeres somos las que tenemos que cuidar de los demás, de cuidar de los hijos, de cuidar de los enfermos. Es lo que llamamos una zoila. Sí, exactamente. Soy la escoba, soy la que va, la que plancha, la que cocina, la que lava, la que... Sí, y la que entonces no tiene digamos, todo este trabajo doméstico
que tiene que ver con lo que llamamos la reproducción de la familia, la reproducción de las personas, que es muy importante, es tan importante como la actividad productiva de generar energía, o lo que puede hacer un ingeniero, o lo que puede hacer un agricultor, porque si uno no garantiza que las personas que son el relevo de la fuerza de trabajo crezcan, se desarrollen, entonces la economía tampoco se desarrolla. Pero sin embargo esta parte es una parte que no se valora. Recuerden ustedes que hasta ahora, que una de las cosas que estamos tratando de hacer, ya lo han hecho en otros países, es tratar de cuantificar, de ponerle un valor a ese trabajo que hacemos las mujeres. Porque las mujeres dicen, va a la encuesta de hogares y se encuentran a una mujer, ¿usted en qué trabaja? No, yo no trabajo, ¿verdad? Y el jefe de hogar, no, pero sí, eso es un error que cometemos, incluso uno mismo lo comete, porque efectivamente el trabajo que realiza la mujer en el hogar es incansable, es invaluable, no hay cómo pagarlo. Y a veces sí, uno tiene esa tendencia de decir, yo trabajo, la otra no trabaja, y eso no es así realmente. Es una mala formación. Sí, eso es lo que estamos tratando también de cuantificar para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía. Digamos, en algunos países eso ya está inscrito en las cuentas nacionales, es parte del Producto Interno que se produce como trabajo, no solamente lo que se produce en cosas tangibles o en servicios o lo que sea. Pero más allá de esto, el tema de que los cuidados estén recargados en las mujeres es algo que impacta negativamente la posibilidad de las mujeres de desarrollarse en otras cosas, porque tiene limitaciones para poder desarrollarse, si quiere educarse, si quiere salir, si quiere dedicarse a otras cosas. Entonces, pero bueno, digamos, usted me preguntaba sobre la violencia. Entonces, la violencia efectivamente tiene muchas manifestaciones. Y yo se las voy a describir a lo largo de la vida de una mujer. Cuando en la niñez, ¿verdad? La inmensa mayoría de las personas que son víctimas de violencia sexual, estamos hablando de incestos, estamos hablando de abusos sexuales, estamos hablando de violaciones, ¿verdad? Porque en este país, por ejemplo, ha aumentado mucho, muy preocupantemente, los embarazos de las niñas. Ya no estamos hablando de los embarazos de las adolescentes de 14 años, estamos hablando de niñas de 9 y 10 años que aparecen embarazadas y que son embarazadas por el padrastro, por el papá, por gente cercana del núcleo familiar. Entonces ahí es donde vemos la primera gran manifestación de la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres puede aparecer a lo largo de la vida de una mujer en diferentes formas. Entonces las mujeres aparecemos como las principales víctimas de esa violencia sexual, que tiene que ver con esto que hemos hablado, de esa cultura. Yo recuerdo hace algunos años, creo que lo he escuchado menos últimamente, pero habían hombres que tenían hijos con su hija, con la hija de la hija, con la hija de la hija. Y recuerdo a uno cuando se le increpa, ¿verdad? Porque esto era algo que no se hablaba. Y la forma como él expresó por qué era que estaba pasando eso, él dijo, son las flores de mi jardín y yo con mi jardín hago lo que yo quiero, ¿verdad? Tal vez para muchas personas y sobre todo para las generaciones de hombres jóvenes, esto es inaudito, nadie lo piensa de esta manera, pero viera que todavía hay mucho de esto. Entonces, bueno, hablando sobre la violencia sexual, mucha violencia sexual que se queda en el silencio y también que se queda impune, porque embarazos de mujeres de niñas de 10 años es un delito de violación y siempre tendría que ser castigado. Pasemos, digamos, a la adolescencia. En la adolescencia, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el embarazo adolescente, que también es la proporción más grande de los embarazos que hay en este país. Son embarazos de mujeres en la adolescencia, con el agravante de que no son resultado de
digamos, del juego sexual entre pares de un muchacho y una muchacha de más o menos su misma edad, sino que la inmensa mayoría corresponden a chicas que quedan embarazadas con hombres mucho mayores que ellas, ¿verdad? Hombres de una chica de 13, 14 años con un hombre de 35, 40 años. ¿Verdad? O sea, donde hay una clara desbalance de poder, digamos que decimos, ¿no? Y una intencionalidad de aprovecharse de una muchacha que no conoce, lo que sea, ¿verdad? Eso pasa ahí. Hay otras formas de violencia Sí, disculpe. Una, porque todo el país la conocimos. Y si mal no recuerdo, han habido recientemente 2 casos, por ejemplo, que fueron denunciados en la Asamblea Legislativa. De hostigamiento sexual. Ese tipo de abuso es muy, no sé, es muy frecuente o según los datos que maneja el Ministerio. Ya iba a llegar ahí, ya iba a llegar a la vida laboral. Le quería comentar también que en la adolescencia también estamos muy preocupadas por lo que llamamos la violencia en las relaciones de noviazgo, porque ya, aunque son relaciones del noviazgo que no necesariamente terminan en relaciones formales, ya ahí se evidencian muchos de estos comportamientos machistas de los chicos hacia las chicas, en el sentido de controlar con quién salen, controlarle las llamadas de teléfono, hasta la presión sexual, ¿verdad? Para presionar las actividades sexuales que las chicas no quieren. Digamos, a la edad adulta tenemos, bueno, las diferentes formas de violencia en la pareja que pueden ser físicas, sexuales, etcétera. Recordemos que hace muchos años, hace no tantos años, hablar de violación en el contexto del matrimonio era un sinsentido, porque se suponía que las mujeres, una vez que ya dijimos que sí, ¿verdad? Ya nos casamos, estábamos prácticamente en la disposición del marido para lo que quisiera, incluyendo en lo sexual, ¿verdad? Y hay mucha violencia sexual y mucha violación. En el contexto laboral, que es un poco lo que usted plantea, y en el contexto también de educación, por eso es que la ley de acoso sexual habla de acoso sexual en el trabajo y en el empleo. Hay muchas situaciones que llamamos de hostigamiento sexual. ¿Qué quiere decir esto? Son un conjunto de manifestaciones no deseadas por la mujer por parte de mayoritariamente hombres, aunque hay algunos casos donde los hombres denuncian la conducta, digamos, inversa, que ellos se sienten acosados, pero son la minoría. Entonces, de hombres que tratan de imponerle a la mujer o obligarle a la mujer a una relación sexual con ellas que ellas no desean. Y para esto empiezan con diferentes tipos de situaciones, a mandarle mensajes, a hacer verbalizaciones de contenido sexual, acercamientos sexuales, tocamientos, digamos, qué sé yo, se está sentado aquí y la persona llega y le abraza sin que usted lo quiera, ¿verdad? Esto más o menos es lo que tiene que ver con el hostigamiento sexual. Sí, vamos a ir a una nueva pausa con nuestros patrocinadores: Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, Nuevo Lecus en San Pablo y Don Cortés, y Hotel Las Boledas en San Marcos de Tarazú, y ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Programa que se transmite gracias a la colaboración de Coope Santos RL, de Tachitos, don Roy. ¿Conoces Tachitos? Tachitos con los mejores platillos de San Marcos, desde 1983. Santiago, ¿usted conoce San Pablo? Correcto. ¿Y qué le trae a San Pablo? Bueno, ya ese restaurante que ya lo hemos visitado en un par de ocasiones. ¿Qué le parecen los gallos de hoy? Excelente. Fiesta de gallos. Recomendados. En realidad esto es una recomendación que nadie va a salir desilusionado de una visita a Nuevo Lecos. ¿Y esta decoración de hoy? Y esta decoración de hoy es cortesía de doña Aide Araya. Es una pintora paisajista que la pueden localizar en el 8666
99504. Esa pintura de ella, ¿verdad? Tenemos esa que tenemos en pantalla. Y también ella vende pinturas. ¿Perdón? Ella vende pinturas. Correcto, ella por encargo ella le puede realizar el trabajo que usted desea. Muy bien. Don Roy, ¿alguna consulta? Sí. Bueno, perdón, quiero recordarle a los amigos televidentes y oyentes que si quieren hacer alguna consulta a la licenciada Ana Hidalgo Solís, psicóloga del INAMO, pueden hacerla con toda tranquilidad. Si no quieren que se les pase el mensaje al aire, no quieren hacerlo vía telefónica, pueden llamar al canal y aquí les tomaremos la consulta correspondiente. Un saludo allá en el Llano de la Piedra a doña Joaquina Cordero, que está sintonizando el programa. Muchas gracias, doña Quina. Doña Quina. Que cuide bien a su marido, a don José Ángel, ¿verdad? Porque si no puede caer en el tema de la agresión. Tenemos una pregunta para la licenciada, es una consulta anónima. Dice, las barbaridades, insultos que hacen los hombres en estado de ebriedad a sus mujeres pueden ser tomados como violencia doméstica. Indudablemente. Y no solamente cuando están en estado de ebriedad. Porque alguien podría llegar y decir que como están en estado de ebriedad no tienen control sobre lo que dicen y lo que hacen, cosa que ya es de por sí suficientemente grave. Sin embargo, es violencia en esas circunstancias y también en estado de sobriedad. Eso es lo que nosotros llamamos la violencia y lo que la ley recoge como violencia psicológica, que ha sido un aporte muy importante de los legisladores y las legisladoras de reconocer esta forma de violencia, porque anteriormente la gente hablaba de violencia solamente los golpes, lo que era como evidente, el morete, el pellizco, el jalonado de pelo, pero hay circunstancias de violencia donde los hombres no golpean nunca a una mujer. Bueno, el Código de Familia, en el tema de los divorcios, habla de sevicia, ¿verdad? Exactamente, pero generalmente habla de sevicia. sí habla de sevicia, pero cuando se interpretaba, la gente lo quería interpretar o reducir al tema físico. Si la mujer no llegaba, recuerde usted también el Código Penal tenía que demostrar que tenía cuántos días de incapacidad. O sea, si usted no llegaba con golpes suficientes como para que un médico dijera que usted tiene que estar en la cama 5 o 10 días, esa era, digamos, cómo se tipificaba la gravedad de las cosas. Pero muchas veces los golpes no son incapacitantes necesariamente, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la violencia emocional o psicológica, que es el que nos preguntan, es tan importante, estaba tratando de decir, que muchas mujeres nunca reciben un golpe, pero el daño de pasar una parte importante de su vida recibiendo insultos, diciéndole que es una inútil, que es una persona que no sirve para nada, para no venir aquí a repetir cosas peores, tiene tanto impacto en la persona, en su desvalorización, en su situación como ser humano, tan graves, a veces incluso tan graves como la violencia física, porque decimos que son cicatrices del alma que cuestan más de curar. Por eso es que la ley reconoce eso como violencia emocional y lo sanciona como una forma de violencia contra las mujeres. Doña Ana, efectivamente, lo que usted apunta es totalmente cierto, pero usted al principio nos decía que hay un tema de educación. ¿Quién ha fallado en eso? ¿El Estado? ¿Nosotros los padres? ¿Los educadores? ¿A dónde radica toda esta? Porque si realmente estuviéramos educados o bien formados en esos temas, no sucedería lo que sucede, ¿verdad? Yo tal vez le devuelvo la pregunta y le digo, ¿quiénes tendríamos responsabilidad en cambiarlo? Porque es un tema de la cultura, es una realidad de siempre. Si usted le pregunta a una mujer hace 30 años, hablar de estos temas no estaba permitido. No solamente no estaba permitido, sino que una mujer severamente golpeada llegaba donde un asesor espiritual o un cura y la respuesta era, esa es tu cruz, ¿verdad?
O le preguntaba Aguántese ese matrimonio. aguántese, esa es su cruz, ¿verdad? Hasta que él se muera, usted se muera o algo pase, digamos. O le preguntaba a la abuelita o a la mamá y la respuesta era más o menos la misma. Ahora, ¿qué debe hacer la mujer agredida? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo ustedes la asesoran? ¿A dónde tiene que ir para que ellas puedan encontrar auxilio en este tipo de cosas? Porque efectivamente uno sabe que hay muchas mujeres que aún no se animan también a denunciar. Pueden ser maltratadas en su hogar, en su relación laboral, como usted lo decía, o en cualquier otra forma. ¿Me permite, Ileana? Porque yo creo que al final vamos a concluir en lo mismo. Conozco un caso, ahora que usted mencionaba también bueno, ya lo hemos visto también, el uso inadecuado de la tecnología. Conozco un caso de un amigo, hombre casado, que está en serios problemas en este momento por haber incurrido en un error imperdonable de contestarle un mensaje a una menor de edad que le estaba solicitando dinero a préstamo. Y lo tiene 2 años, tiene ese muchacho de estar sometido a lo que la muchacha pretendía. Era casi comprometerlo. Al tener ella la prueba ahí, ya él no puede decir que no. Tiene los mensajes, 2 o 3 mensajes que se contestaron mutuamente. Entonces la muchachita le saca dinero semanalmente, fijo. Eso para tomar muy en cuenta, porque otro caso que conozco por ahí también de otra persona que incurrió en error con mensajitos subliminales y tiene a una persona sometida también en este acoso que se siente acosada sexualmente. Obviamente ella dice que no le ha querido ceder sus peticiones y entonces si la persona es primero aclararle a esta persona que me disculpe, una persona de por aquí céntrica en San Marcos que está en ese problema, pero es más bien aprovechar y darle un consejo a la gente con mucho cuidado con el uso de la tecnología porque está acabando su propia sepultura. ¿Y cómo proceder? ¿Cómo proceder para efectos de eso? Quisiera volver un poquito, porque a mí me parece muy importante, usted preguntaba en qué hemos fallado. Bueno, es un tema, como decía, de la cultura. Cambiar los patrones de la cultura no es fácil. Reconocer, tendríamos que empezar por reconocer que hay machismo, que ciertas conductas son machistas, y en el tanto las personas, me refiero hombres y mujeres, reconozcamos las conductas que tienden a reproducir esta cultura machista y podamos identificarlas y podamos cambiar ese patrón y no ser indiferentes frente a las situaciones de la violencia, creo que estamos haciendo un paso, algo importante. Por ejemplo, el hecho de ustedes de traer este tema es importante porque ayuda a que se hable, ayuda a que se visibilice. Uno de los problemas más grandes que en términos generales siempre tienen las mujeres es la sensación de que están aisladas, de que realmente nadie entiende qué es lo que le está pasando y que la mayor parte de la cultura de la gente no solamente no la entiende, sino que muchas veces la censura y la critica. Pero además también tiene que ver con la indiferencia. No sé si ustedes recuerdan este crimen terrible que hubo en la frontera norte, ¿verdad? Donde después de que todo eso pasó, salen un montón de personas de la comunidad y resulta que todo el mundo sabía que ahí habían situaciones y hay como, esto no es un problema mío, esto no es un problema de ellos, yo no puedo, no. Y en ese contexto, digamos, de aislamiento, de indiferencia, también prevalece la violencia. Entonces, este tipo de cosas hay que hablarlas en las escuelas, hay que seguir hablando en programas como estos, educando a las personas en nuevas formas, en nuevos valores, porque al final de cuentas tiene que ver con el valor del respeto, con el valor de la igualdad, con el trabajar con los hombres. Una de las cosas que estamos nosotros haciendo y que tiene que ver parte con las respuestas a su pregunta es... Nosotros trabajamos sobre todo y fundamentalmente con las mujeres, en esto que usted dice de empoderarlas, de que pierdan el miedo. Las mujeres tienen mucho miedo y hay mucha razón para tener miedo. Si usted es una persona que ha recibido fuertes palizas, si usted es una persona que ha estado al borde de que la maten, ¿verdad? Usted tiene miedo.
Entonces, duda de hacer Vamos cosas. a hacer lo siguiente, ya nos dice que vamos a la pausa y ya llegamos al último segmento del programa. Entonces, nos va a explicar el procedimiento que deben seguir las mujeres, ya como una parte final, para denunciar y asesorarse en caso de que estén siendo víctimas de agresión o sexual, laboral o algún tipo de discriminación, ¿verdad? Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestros patrocinadores, varios restaurantes Tachitos en San Marcos de Tarazú, Hotel Las Boledas en San Marcos de Tarazú y Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 de Televisión, un canal de Coope Santos RL que se reprisa el día miércoles a partir de las 7 de la noche. Ya muy rápido, licenciada doña Ana, desde el tiempo nos está ganando y hay varias consultas que tenemos que evacuar. Don Roy tiene una consulta, don Roy. Sí, licenciada, en el ámbito laboral, siempre en términos muy nuestros hay una pereza de parte de los patronos a la contratación de mujeres precisamente por las licencias de maternidad, en el entendido de que la persona se contrata para que esté en el lugar de trabajo, ¿verdad? Que sea eficiente pues, en su puesto. Eso tiene que ver con la desigualdad en la parte laboral. Si bien es cierto, el Ministerio de Trabajo tiene una tabla de salarios ya establecida que no distingue género, sencillamente la ubica por puestos, pero ¿tendría eso influencia en que se contrate o se deje de contratar a las mujeres? Totalmente. De hecho, hay muchos patronos que incluso tienen prácticas absolutamente ilegales, como por ejemplo exigirle a las mujeres pruebas de que no están embarazadas todos los meses, ¿verdad? Pruebas de embarazo para mantenerlas en el trabajo. Y efectivamente es una de las razones por las cuales muchos empresarios no contratan mujeres, porque consideran de que la carga que significa el periodo de maternidad y la licencia de maternidad, etcétera, y la consecuente necesidad de contratar sustitutas durante ese periodo de tiempo es una carga adicional, y efectivamente es una de las cosas que más se ha luchado para que se entienda de que el rol de la maternidad es un rol muy importante para la sociedad. Vea usted que, por ejemplo, Costa Rica tiene una tasa de natalidad que está por debajo de lo que se llama la tasa de retorno, o sea, la cantidad de personas que una nación necesita reproducir personas para mantener la población, para garantizar la economía. Estamos como en 1.8, después de Uruguay, que es el país más viejo, en sentido que tiene cada vez población adulta mayor más grande y que se reproduce menos. Eso es un impacto en la economía. Ya no estamos hablando ya ni siquiera de temas solamente de igualdad, es que ya no tenemos gente que vaya a trabajar. Entonces, porque ya la gente cada vez es más grande la cantidad de gente que se pensiona y quién viene de atrás. En el caso de Costa Rica, una cosa muy importante que no siempre se reconoce es el aporte que hacen las mujeres nicaragüenses, las migrantes nicaragüenses, que tienen, a diferencia de las costarricenses, que tenemos 1 o 2 hijos, lo más, ellas tienen mucho más y están ayudando a equilibrar un poquito esa tasa de retorno. Y esto que tiene que ver con lo que le estoy diciendo, con la falta de apoyo a la maternidad, digamos. Doña Ana, ¿qué pasos debe seguir una mujer agredida entonces? Okay. Concretamente, porque se nos fue el tiempo. Muy bien. Lo siguiente, digamos, informarse lo pueden hacer a través del 911. Llaman al 911 y les piden que comuniquen con el INAMO. Esta es una llamada anónima, las personas no tienen que identificarse. Para situaciones como la que estaba hablando don Santiago, de las personas que tienen una situación que no saben, que tienen miedo. Es un proceso, ¿verdad? Uno no puede llegar a decirle a las mujeres, denuncien ya. Las mujeres, si tienen que primero conocer sus derechos, hay que saber cuál es la situación concreta que esa persona tiene, cuáles son los niveles de riesgo, y es un proceso de empoderamiento para que la persona, y sobre todo la mujer, sienta que tiene derechos, que lo puede hacer y que se sienta fuerte para poder enfrentar esos procesos. Nosotros, tenemos ese servicio telefónico que es el que puede acceder todas las mujeres de cualquier parte del país. Es una llamada al 911
que no es solamente, repito, para situaciones de emergencia, porque a veces se cree que solamente vengan porque me están maltratando, pueden llamar para asesorarse. Aparte de eso, nosotros tenemos servicios directos en psicología, abogadas para representar legalmente a las mujeres, asesorarlas legalmente, en San José, nuestras oficinas centrales y en 5 oficinas regionales. En el caso de Los Santos, creo que la que les queda más cerca es la de San José, ¿verdad? Que es la delegación de la mujer. No, en Cartago no tenemos oficina, tenemos una como casi para todo el área metropolitana y otra en Punta Arenas, en Guanacaste, Limón, la zona sur. Creo que esa es la más cercana. Pero el servicio más cercano es el 911. Lo que le preguntaba hace un rato, doña Ana, le preguntaban es que hay casos, efectivamente, donde hay agresiones y la mujer va y denuncia y ponen al marido fuera de la casa o al compañero o a quien sea, le dan unas medidas de protección. La inquietud que tenía el compañero es que a veces son denuncias falsas, en el sentido de que la mujer va y dice, mire, fulano tal me está agrediendo, y entonces sabe que con eso, con esa manifestación, lo ponen afuera de la casa. Y a veces no es tan cierto que se hace ese tipo de agresión, sino que la mujer Se encontró otro novio. se encontró otro novio, digamos, o está, está con alguna otra intención. Entonces, ¿cómo hacer para que... Eso es un tema, yo sé que es un tema ya yo le quiero complicado. decir, no es complicado, yo le quiero decir porque con todo respeto, digamos, esta es un tipo de argumentación que no solamente lo escuchamos en Costa Rica, lo escuchamos en muchas otras partes. Un experto internacional que vino hace poco, español, ¿verdad? Nos decía que ellos tienen cuantificadas la cantidad de denuncias falsas que no llegan ni siquiera al 1%. Entonces, Sí, son pocos casos. son realmente muy pocos Sí casos, existen, pero cuando uno le pone el énfasis principal a decir a la excepción, usted no solamente confunde, sino que le pierde el foco a lo principal, ¿verdad? Que existen esas situaciones, probablemente existen, ¿verdad? Pero la mayor parte de la inmensa mayoría de las situaciones por las cuales las mujeres llegan a pedir medidas de protección están sustentadas en situaciones reales de agresión, ¿verdad? Que han, por Dios, digamos, cuando salen estas cosas, es que hace 2 días machetearon a 2 mujeres. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el detonante? Esa señora se había separado por agresiones de este señor y estaba solicitándole el pago de la pensión, que el pago de la pensión no es para ella, es para los hijos. Y este señor se enojó porque le cobraron, le llegó una notificación de que tenía que pagar la pensión, que es su obligación, porque si las personas no quieren procrear hijos, entonces deberían de tener una sexualidad más responsable. De tal manera nunca nadie le va a llegar a cobrar una pensión pero si procrearon hijos, tienen una responsabilidad con esos niños. Y no deberíamos de ser las mujeres las que tengamos que estarles cobrando, porque nos exponemos a que nos maten. Entonces, digo esto con todo respeto porque no podemos centrarnos en las excepciones. Las excepciones son importantes, siempre confirman la regla. Claro. De hecho, vamos a tener aquí a un juez hablando de temas de familia, hablando de pensiones alimentarias, esas cosas, porque también tiene que ver mucho con esto, de la forma que muchos hombres rechazan esa responsabilidad con argumentos de todo tipo, algunos válidos, otros no válidos, ¿verdad? Pero tratando de evitar el pago de estas obligaciones. Lamentablemente, doña Ana, ya nos dicen que se nos fue el tiempo, se hará rapidísimo y quedan muchos temas aquí, pero estamos seguros que ya, digamos, con esta primera ocasión vamos a tener un camino abierto para un futuro programa, ¿verdad? Con mucho gusto, sí, claro. ¿Algo que quieras hacer, algún consejo que quieras ya dar finalmente? Decirles a las mujeres que el miedo se supera, que es posible vivir sin violencia, que es posible construir una vida diferente y que las animamos a llamarnos, a ponernos en contacto para poder ayudarlas a vivir con más dignidad, con más alegría. Sí, siempre hay una mano amiga. Sí, exactamente, siempre es posible. ¿Y ustedes les dan acompañamiento a esas personas por algún tiempo? Sí, claro. Psicológicamente? Exactamente, nosotros tenemos profesionales en trabajos sociales, psicología, abogadas que las apoyan. Los servicios son gratuitos. Sí. La dirección del INAMU San José para que la gente... Nuestros servicios de la Delegación de la Mujer están del Museo Nacional
son 75 metros al sur, sobre el bulevar que da a los tribunales de justicia. Bien, muchísimas gracias. No sé, don Santiago. Bueno. Pero igual que sí, hay mucho tema, pero en otro programa puede ser que tal vez logramos traer una de las abogadas incluso. Con mucho gusto, sí, claro. Sí, es un tema muy, muy extenso, sin duda, en la parte no solo del abuso, sino la parte laboral también. Debe haber muchas No, inquietudes. y por hoy ahí. salió la noticia de que condenaron al presidente, ¿cómo se llama? Al intendente, Al intendente de la SUGEF. Ajá, a 3 millones de colones por un acoso sexual contra una colaboradora, un señor Cascante, que estuvo en la figura. Y a eso se expone la gente que realiza actos de esta Así naturaleza, es. ¿verdad? Y doña, muchísimas gracias y creo que hemos quedado ampliamente informados de lo que es el INAMO en Costa Rica. Muy bien, mucho gusto. Buenas noches. Bien, los invitamos para que nos escuchen y nos vean de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos, que se transmite gracias a la colaboración de varios restaurantes tachitos en San Marcos de Tarazú, de Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, agradeciéndole a don William Mora siempre la atención que nos brinda aquí, los gallitos deliciosos, ¿verdad, doña? Este lomo relleno, exquisito. Yo creo que don Santiago va a engordar si sigue comiendo lomo relleno, ya la segunda vez, ¿no sabe? Y es Fiesta de Gallos en San Pablo y Hotel La Arboleda en San Marcos de Tarazú, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos. Muchas gracias y los invitamos para que nos escuchen de hoy en noche en una edición más de su programa Hablemos. Buenas noches. Buenas noches.